donde la primera transformación es respecto al eje de rotación de referencia Z. ¿Quién? El sistema móvil. ¿Pero el sistema móvil se sigue ubicando al final de esta proyección? No, se fue al final del eslabón, es decir, ¿ok? Siguió teniendo transformaciones. La primera fue de rotación. La segunda, de traslación a lo largo de Z en D unidades. Ahora, traslación a lo largo del eje de referencia X. En este caso, de A unidades. ¿Todo bien? Esta transformación la podemos configurar como una rotación respecto al sistema de referencia Z, seguida por una traslación respecto al eje Z, después una traslación respecto al eje X de A unidades. Es decir, matriz de rotación pura, desplazamiento puro, desplazamiento puro. ¿Preguntas? Ok. ¿Cuál es la última transformación que puede generarse en este cuerpo rígido, que puede expresarse en el espacio tridimensional? Bueno, ¿qué sucedió ahí? Se torció la estructura conocida aquí. ¿Ok? La idea es intencional. Al principio estamos dibujando un perfil cilíndrico. ¿Ok? Nada más para generar la idea de que este está rotando. ¿Ok? La segunda es intencional con un perfil conocido, que es un cuadrado rectangular, para el momento de generar el momento de inversa, de un momento de torsión, pues esta pueda tener una lógica con giros positivos. El sistema de referencia no ha cambiado. ¿Qué fue lo que giró ahora? La saliente. El móvil. ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto al propio sistema de referencia o con respecto a sí mismo? Respecto a sí mismo. A sí mismo. Entonces, pueden combinarse estas transformaciones. Y entonces lo podemos caracterizar con base a lo conocido. Primero, rotación respecto al eje Z en 30 grados. Desplazamiento respecto al eje Z en D unidades. Desplazamiento a lo largo del eje X en A unidades. ¿Ok? Y giro respecto al eje U en alfa prima grados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas? Ok. Esta transformación la podemos llevar a cabo mediante estos 4 configuraciones: rotación, desplazamiento, desplazamiento y rotación. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Ok. Se encuentra en la matriz final como operación algebraica. ¿Cómo? Se le tiene que dar valores a las distancias. No. Primero tienen que buscar el modelo algebraico que representa el comportamiento espacial de este sistema. ¿Sí? Tengo que multiplicar la matriz conocida homogénea de Z, manteniendo siempre el valor algebraico teta. Multiplicarla por la matriz de desplazamiento por Z, manteniendo la literal D. Multiplicando por la matriz en X de desplazamiento con unidades
mantenemos como algebraica, y multiplicándolo por la de rotación homogénea respecto al eje U en alfa prima, que sabemos que es análoga a la de X. Háganlo para obtener el resultado. Profe, en este caso la matriz de posición que es de 3 por 1 sería X, Y. Matriz de rotación, sí. La configuración que tenemos de 3x3 representa siempre la matriz de rotación que estamos expresando. Pero es homogéneo porque ahora tenemos 4 columnas, manteniendo la perspectiva y la escala siempre en cada matriz. Y la de posición entonces sería norte. Cuando es de posición y estamos hablando solamente de giro puro, de posición son nulas, porque no hay desplazamientos. Okay. Viceversa. Cuando estamos hablando de desplazamientos, tú evalúa el ángulo en cero, te va a dar una matriz identidad y solamente la posición que represente se mantiene. ¿Sí? ¿Todo va acá? No. Sí, acuérdense que cuando hablamos matrices homogéneas, las caracterizamos con T. Cuando son de rotación de 3x3 con R. ¿De acuerdo? Es como el del avión, ¿no? Aquí tiene la base y luego el avión sería el elemento. Ah, bueno, sí, ¿Por qué no el de Z puesto 2 en menos 0? Sí. Una vez, 3. Haga la multiplicación de las matrices, por favor, para que me den el resultado final.
Estoy apenas sacando la conferencia. No sé, no me acuerdo. Eso sí no me acuerdo. Te digo que es un montón. No me gusta. ¿Ya aquí lo tienen? Es el primer resultado de la multiplicación de la primera por la segunda matriz. No está mal el. Este no da. Ajá. Sí, es identidad, no tendría que ser ¿Ya tienen la segunda? Ahora el lector. ¿Sí llegaron a ese siguiente resultado? Sí.
¿Quién tiene dudas, preguntas? ¿Las operaciones? Pues sí, porque a mí me dio diferente en la última. ¿Segundo aquí te dio diferente la segunda? Sí, pero a un lado de los dos ceros. Por un lado de los dos. Ahí es donde me dio diferente. ¿Qué más le dio diferente? Por eso aquí sería segunda. Ok. Hacemos esta por esta matriz. Solamente existe el coseno. Todos los demás son ceros en multiplicarse. Senos, todos los demás son ceros. 0, 0. ¿Hay un problema? Hasta ahí. Pensando que como hacemos la rotación con una matriz de identidad, pues queda la misma rotación. Nada más hay que verificar la cuarta columna. Ceros para el primero, ceros para el segundo. ¿Sí? Aquí tenemos 0 para el tercero, ¿no? ¿Vamos a ir hasta ahí? Sí. En el cuarto, 1. Esto no es Cuando tú multiplicas por esta, es prácticamente la misma de la augmentación. Multiplicas coseno y todos los demás términos te van a 0. Seno y todos los demás te van a 0. Tercer renglón, cuarto renglón. Segunda columna queda con el negativo de z, el primero, y todos los demás son ceros. En el segundo renglón, el coseno de θ y todos los demás son ceros. Tercer renglón, segunda columna, todos son ceros. Luego, cuarto renglón, segunda columna, todos son ceros. Vámonos con la tercera columna. 0, 0, 0, 0, ¿está? 0, 0, 0, 0, ¿está? 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0. Cuando multiplicas por A, multiplicas A por coseno. Ah, ok. No, es que la vi como un cero. Ok, A. Sí. Y luego acá, seno por A, todos los demás son 0. En la tercera renglón, cuarta columna, tenemos 0, 0, 0 y D. Sí, sí. Nada más tenía eso de. Ok. ¿Quién ya tiene la cuarta? ¿Qué me quedan? ¿Qué? Cosenos, ¿verdad? Cosenos de alfa, seno de alfa, y aquí se sustituye con un seno de alfa. Estos son senos de alfa, y aquí se sustituye con un coseno de alfa. Aquí se mantiene la rotación porque es respecto al eje Z, y aquí se mantiene la posición respecto al sistema de referencia. No los primeros. Los primeros no hay los primeros son coseno y seno solamente, no, y abajo son lo de teta, lo de alfa. Ajá, sí. Hacemos, no hay problema con la última, ¿no? Es perspectiva y escala. Verificamos. Uno allá es coseno de teta, seno de teta y seno. ¿Ok? Para la segunda columna tendríamos 0, aquí tenemos un seno de teta, un coseno de alfa. ¿Sí? Y luego 0, 0. Segundo renglón, 0, aquí, coseno de teta, coseno de alfa. 0, 0. Allá, 0, 0, un seno de alfa. ¿Ok? Tercera columna, 0 menos con menos, más. Seno de teta, seno de alfa, 0 y 0. Segundo renglón, 0 menos coseno de teta por el seno de alfa. 0 y 0.
Tercer renglón, 0, 0, un coseno de alfa, 0. Luego 0, 0, tercer renglón, perdón. 0, 0, coseno, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Vale? Vamos aquí. Luego cuarta columna. 0, 0, 0, A coseno de teta, 0, 0, 0, A seno de teta, 0, 0, 0, D y 1. ¿Ok? ¿Así llegamos al resultado? Sí. Ok. Esta matriz es la que se tienen que aprender de algún modo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Contiene la rotación aquí de z, es combinada. Es decir, voy a mantener coseno menos seno, seno coseno. Y acá abajo va a ser 0. ¿Sale? Aquí van a agregar, digamos, esta columna la van a repetir, pero van a alternar el signo. ¿Sí? Aquí los primeros son cosenos de alfa y seno de alfa. En la tercera columna se alterna. Seno de alfa, coseno de alfa. Esta parte, digamos que era más compleja, lo puedes aprender. ¿De acuerdo? Pero esta es la matriz que utiliza para poder hacer el análisis cinemático, al menos lo que hizo como referencia en términos de parámetros de Dehn-Fijate. ¿Por qué razón? Los parámetros de Dehn-Fijate concluyen precisamente estos 4 parámetros: teta, d, a y alfa. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué representa esa matriz? El comportamiento espacial del sistema móvil que está al final de ese robot o ese eslabón en relación al marco de referencia. ¿Sí? Sin embargo, aquí lo que me causa ruido, por decirlo así, es que esta es una expresión de un sistema móvil que, siendo primo al de rotación en el fijo, pues alfa es primo. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahorita van a ver el truco, cómo es que lo transforma. ¿Puedo borrar? No. Ok. Esta matriz es la que voy a utilizar en este primer momento. ¿Borro esta primera sección? Sí. Bueno, siempre vamos a comenzar con un sistema de referencia. ¿Y qué caracterizamos? Por la transformación de un cuerpo rígido. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Este sistema móvil al final quedó como representado así: U, V, W. ¿Vale? Pero se da la idea de que vamos a seguir montando estas configuraciones al final de este sistema para realizar una nueva articulación. Para que suceda eso, yo debo poner aquí otro rodamiento. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que aquí está el otro rodamiento? Sí. Pero también tiene la misma proyección del cuerpo rígido, es decir, la longitud sobre el eje W
Ahora, observa. Este cuerpo tiene las mismas características y la misma forma y la misma proyección que el anterior. Lo único que hicimos fue que ahora utilizamos este sistema de coordenadas como un sistema fijo para montar el siguiente eslabón. ¿Sí? Al montarlo, este W se transformó en Z. Este X se tuvo que transformar, este U se tuvo que transformar en U y este V en Y. Para que fuera un sistema fijo con respecto al siguiente móvil. ¿Ok? En este punto tuvo una nueva torsión. Así que este móvil sigue estando representando U. Si lo vemos desde la proyección, giró otra vez 90 grados. Es decir, hacia acá V y hacia acá W. ¿Están de acuerdo? Bien. Mi problema ahora, o más que el problema, yo sé que esta representación de aquí a acá lo hago a través de un desplazamiento de unidades, una rotación en 30 grados, un desplazamiento en A unidades y una torsión en alfa, porque desapareció el primo. Al desaparecer la proyección del móvil, convirtiéndose ahora en un nuevo fijo para el segundo cuerpo. Pero sabemos que este movimiento es absoluto en función de este sistema de referencia. Cuando este se volvió ahora un móvil en función al fijo, es un movimiento relativo. ¿Vamos bien? Ok. ¿Por qué? Porque tengo un eslabón respecto a la posición relativa del eslabón anterior. ¿Preguntas? ¿No? Bien. El siguiente sistema, aquí yo lo puedo caracterizar mediante una matriz homogénea. ¿Ok? Que es esta, la que representa. Ahora, el siguiente sistema, tenemos una nueva perspectiva. Tengo aquí otra vez un desplazamiento con los mismos parámetros en D, la misma longitud en A y la misma torsión, pero en alfa prima. Porque este es el móvil, el final. ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Qué pasa si monto un nuevo sistema al final de este elemento? Va a ser repetidamente otra vez lo mismo. ¿Ok? Lo que significa que este sistema móvil va a cambiar otra vez. Al girar nuevamente. ¿Todo bien? Esta proyección es que indica que yo voy a seguir eslabonando de manera infinita los mismos cuerpos. ¿Todo bien? Yo me confundí. ¿Por qué a K, bueno, si le pone a otro más, cómo el ángulo se convierte en alfa, ¿qué? ¿Otra vez prima? Sí. Del anterior. Es decir, si yo eslabono uno nuevo, aquí, este tendría que ser el fijo en función al que estoy eslabonando. Por lo tanto, la proyección desaparece y ya no sería U, sino sería X, Y y Z en alfa. Ah, ok. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya. Ok. Esta representación abierta significa que voy a hacer la proyección de más eslabones. Si lo hago tantas veces como sean necesarias, es decir, tengo que usar siempre una transformación nueva. Eso implica que ¿por qué no generalizo y decimos que todos los sistemas coordenados son derecho, que uno sirve de movimiento y después se convierte fijo para el siguiente elemento, y termino diciendo que esta también es una proyección ya móvil final?
Lo voy a hacer tantas veces sea necesario o de manera infinita. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Significa que voy a llegar entonces a una proyección infinita de movimientos. ¿Cuál es ahora mi interpretación? Bueno, que aquí tengo una transformación para el elemento final con respecto a la referencia. Que aquí voy a tener una matriz de transformación del elemento final respecto a la referencia. Y que aquí infinitamente voy a tener una transformación del elemento infinito al anterior. ¿Preguntas? Ok. ¿Cuál es mi problema en este momento? Que no sé identificar cada sistema coordenado. Para hacerlo distinto y hacer dichas proyecciones, comienzo partiendo de mi origen. Por lo tanto, voy a tener aquí una representación usando siempre matrices homogéneas en donde voy a estar indicando el subíndice de cada sistema. Y se dice que entonces esta matriz va a describir el movimiento del primer sistema en funcional de referencia, que es el absoluto. Que este va a representar el movimiento del segundo en función del primero. Y que este va a ser la representación del último elemento con el elemento anterior. ¿Hasta ahí preguntas? No. Ok. ¿Qué significa? Bueno, que todas estas transformaciones del último elemento al anterior va a ser una secuencia de productos de matrices. Vamos a cambiar la literal, en vez de hacer las T, matrices A, que implica el elemento final, perdón, con el anterior, desde el primer eslabón hasta el enésimo eslabón. ¿Qué significa? Bueno, que esta matriz entonces la voy a constituir de manera diferente, porque aquí tengo ángulos primos. Pero yo quiero la generalidad, porque aquí los ángulos primos se cambiaron por ángulos de referencia para el siguiente eslabón. Significa que entonces la matriz individual para cada eslabón va a representarse como allá, coseno del 10º elemento, seno del 10º elemento angular y así respectivamente. Coseno de alfa. Seno de alfa. ¿Ok? Esto significa que para poder establecer el modelo final del último elemento respecto a la referencia, tengo que multiplicar la primera matriz con el sistema de referencia, o la segunda matriz con respecto al primero, con la tercera matriz respecto al segundo, así respectivamente, hasta llegar al último con respecto al 10º elemento. ¿Sí? Y esa es la idea que tiene de Navier-Huttenberg para tener una expresión que simplifique una cadena de eslabones articulados en serie. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el análisis al principio es bien fácil, porque parto de la base analizando las transformaciones que tiene el cuerpo rígido hasta llegar al sistema final. Y si de ahí es abono más elementos, bueno, sé que va a ser infinito. Hasta ahí, pues dicen, no hay problema. Ya sé que este representa el comportamiento espacial individual para cada eslabón como mitos relativos y final, desde el último elemento hasta el de referencia, como una proyección de un vector directo. ¿Ok?
a través del producto de sus transformaciones individuales. ¿Pero qué creen? Que los robots industriales no te dicen dónde está el eje de referencia ni el eje en cada articulación. ¿Cómo le haces? Bueno, ahí viene la situación de una convención de Navier-Stokes. Una cosa es la parametrización. La parametrización me dice que yo puedo representar el comportamiento espacial de un cuerpo rígido a través de 4 parámetros. ¿Cuál? Rotación, traslación, traslación, rotación. Ahí están los 4 parámetros. La convención, ¿qué dice? Es una serie de sugerencias que te dicen cómo asignar los ejes coordenados para que al final puedas modelar y obtener matrices individuales. ¿Ok? ¿Preguntas más? Copien esta parte, por favor. Quienes ya hayan revisado la literatura van a encontrar entonces ya diferencias. Hay 2 libros que son clásicos. El autor de Craig y el autor o los autores Fu, González y Lee. El que estamos usando como referencia ahorita es el de robótica, control, visión de Fu, González y Lee. ¿Por qué razón? Porque es el primero que tomó la síntesis de Navier-Stokes y lo plasmó en la literatura. Después vino Craig. Craig señaló un análisis diferente. ¿Es válido? Sí, porque estudia otro punto de análisis a través del mismo resultado. ¿Qué es lo que señala? Bueno, que él parte de un análisis inverso, es decir, voy a desdoblar, voy a generar esta torsión en sentido contrario, una traslación hacia atrás, una traslación acá y un giro respecto al sistema de referencia. Las transformaciones, dijimos, ahora son inversas. Al ser inversas y no tener en el álgebra matricial que se conserva el producto en términos conmutativos, al cambiar esta orden de multiplicaciones, me va a cambiar el resultado de la matriz. Lo que significa que voy a tener su relativa inversa. ¿Sí? Valídenlo. Y dentro de una convención hace unos pequeños cambios para obtener los mismos parámetros. Entonces se puede manejar desde los 2 diferentes proyecciones. ¿Sale? ¿Preguntas más? ¿Nada? ¿Puedo borrar todo? No.
toda aquella? ¿Tienen preguntas? ¿Podemos pasar ya directamente al tema de modelado de manipuladores robóticos? ¿Por qué no? Bueno, si no tienen dudas hasta aquí, deténganme antes de continuar, porque esta es la base primordial de todo análisis. Estamos deduciendo cómo llegamos a interpretar una matriz de transformación homogénea que consideramos compuesta. ¿Por qué razón la llamamos compuesta? Porque define traslaciones y rotaciones. ¿De quién? De un cuerpo rígido. Este cuerpo rígido se va a eslabonar en una cadena infinita y por lo tanto la proyección, a no cambiar estos parámetros, pues sigue siendo la misma matriz compuesta. Pero las transformaciones es una serie de productos de estas matrices. ¿De acuerdo? Esto me permite entonces ya analizar el modelo cinemático de un robot. Sin embargo, nos falta proyectar lo que es la convención, cómo poder, mediante un juego de sugerencias, ni siquiera son reglas, no está normado, pero esta sugerencia hace que sea mucho más fácil la interpretación de este sistema como una cadena infinita. Lo voy a usar como el ejemplo inicial, ¿vale? Digamos que tengo dos puntos que puedo identificar. El punto inicial, que se localiza en la base del robot, y el punto final, que es precisamente la proyección donde termina ese cuerpo rígido, caracterizado como eslabón. ¿Vale? Yo sé que tengo que hacer una síntesis mediante esta matriz que es compuesta, que ya proyecta todo el desplazamiento. El problema es que no sé cómo encontrar dichos parámetros. Bueno, la sugerencia que hace de Landíjar Altenberg
es que empieces asignando ejes coordenados en donde están las articulaciones de movimiento, hasta llegar al último elemento. ¿Vamos bien? Ok. Nosotros tenemos que identificar que si este es el par cinemático de rotación, pues obviamente en el centro se proyecta el movimiento de giro en este sentido, saliendo. ¿Vamos bien? Que a partir del origen tenemos que hacer la proyección del eje de movimiento que corresponde al eje Z. ¿Preguntas? Ok. Y que el último sistema pues tiene que proyectarse con un sistema similar. ¿Preguntas más? ¿No? Bien. Vamos a ver. Si el sistema siguiente tiene estas características, bueno, puede ser hacia afuera o hacia la proyección de aquel lado. Normalmente siempre aquí vamos a embonar lo que se llama el plato de herramientas. Si es que tuviese un giro o simplemente se acopla la herramienta o el flipper o el ¿de acuerdo? Nosotros comenzamos identificando dónde están los pares cinemáticos. En este caso puede ser de rotación, prismático, inicuidad o cualquiera. Los más comunes son los de rotación. Y me dice que voy a empezar asignando el eje coordenado Z en función al movimiento del par cinemático. ¿Preguntas? No. Bien. El siguiente elemento lo vamos a dejar como esta proyección. ¿De acuerdo? Para más o menos ir en coherencia. ¿Cómo quedó? Hacia acá. Ajá. Pero lo vamos a identificar como el último sistema se fueran a elaborar más elementos. Entonces se llama X, Y y Z. ¿Ok? Y vamos a empezar, aquí me dice que una vez que tú identificas los ejes Z, proyectes los ejes X. Y el eje X en la base es el más difícil que me permite a mí confundir muchas cosas. Uno, ¿a dónde proyecto X? ¿Cuáles son mis opciones en este momento? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia afuera o hacia adentro del plano. Esas son mis opciones. ¿Qué dijimos si yo proyecto, por ejemplo, hacia la izquierda el eje X? ¿Qué va a pasar? También tiene que ser de mano derecha, ¿no? Ok, tiene que configurarse un sistema de coordenadas tipo derecho. Así que Y estaría saliendo del plano, siempre manteniendo un sistema de coordenadas tipo derecho. ¿Qué va a cambiar? Mi perspectiva de observación respecto al sistema de referencia. ¿Ok? La idea de la convención de la mija te sugiere que siempre lo proyectes a donde se extiende la mayor longitud del robot. En este caso, ¿hacia dónde sería? Hacia la derecha. Y coincide con lo que estamos analizando, ¿no? Como planos. Y Y simplemente complementa el eje del sistema fijo. ¿Ya está ahí? ¿No hay preguntas más? ¿No? Ok. Ya marcamos aquí el valor angular. Sé que para llegar a este punto, pues tengo que buscar un parámetro, que es un parámetro B. Pero vamos a darle ya unidades. Vamos a ponerle 10 unidades, ¿no? De aquí hasta acá, vamos a ponerle 15. ¿Preguntas más? No. Tengo que encontrar 4 parámetros. ¿Cuáles son los 4 parámetros que definen la matriz propuesta? Ajá. Un giro, una distancia, ajá, una torsión y un desplazamiento. ¿Ok? ¿Podemos cambiarlos de orden? Sí, no importa. Sabemos perfectamente que estos dos sistemas los obtuvimos respecto al eje Z, porque es rotación y desplazamiento a lo largo de Z.
y que estos dos son proyecciones respecto a la torsión del X móvil y que este es desplazamiento sobre el X fijo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas? Ok. Dice que yo voy a obtener los parámetros de esos cuatro elementos siempre y cuando analice en forma iterativa cuántos grados de libertad están configurando este sistema. En este caso, ¿cuántos? Un solo grado de libertad. ¿Vale? Porque nada más es la rotación la que se está manifestando. Aquí la torsión es una característica propia del sistema físico. Esta torsión yo no la puedo cambiar, a menos que lo cambie por un par cinemático. Es decir, borro esto y le pongo aquí esto. Aquí ya puedo generar una variable que puedo manipular. La otra no, la otra es una propiedad física del propio sistema físico. ¿Hasta ahí bien? Okay. La sugerencia de obtención de estos parámetros nos dice que debo relacionar lo siguiente: teta de alfa y alfa. ¿Ok? Teta es un ángulo, al igual que alfa. El parámetro D es una distancia, al igual que alfa. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a obtener el parámetro teta? Bueno, a través de la predicción de los ejes, en este caso el X, en relación al eje Z. Aquí me lo menciona. ¿Ok? Si dice que es una proyección respecto al eje Z con un giro y un desplazamiento, tengo que usar un eje que se proyecten entre sí, que serían los X. Y como aquí es ángulo, desplazamiento, entonces va a servir para ambos. ¿Sale? Cambia la constitución cuando hablamos del ángulo alfa y A. Si es una proyección respecto al eje X, ¿qué ejes me van a servir a mí ahora para poder hacer referencia a los ejes? Los zetas en relación al eje X que se está proyectando acá. ¿Ok? Ahora bien, me dice que para poder encontrar el ángulo teta va a ser una relación entre el eje X de referencia en relación al móvil, siempre y cuando lo analice sobre el Z de referencia. Y para la distancia es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, recuerdan ustedes que cuando empezamos el análisis, el X de referencia estaba situado y el móvil partía del origen. ¿Sí? ¿Quién es el que proyecta los movimientos? El móvil. ¿En relación a quién? Al fijo. Por lo tanto, cuando hicimos el cuerpo con una instrucción vertical, se movió el móvil a lo largo de Z. ¿Sí? Pero para poder analizar el ángulo que existe, tengo que llevar el caminito o seguir el caminito que se va recorriendo desde el origen hasta el elemento final. ¿Quién? Pues el móvil. Entonces voy a buscar la proyección del eje X de referencia cuando yo lo desplazo hasta el primer punto donde llegó el móvil, en relación al Z de referencia, porque es precisamente esta proyección. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ok, fíjense. Si este es el eje
X, y este es el eje X, tengo que hacer la distinción entre el móvil y el de referencia. El de referencia obviamente parte del origen, por lo tanto es sistema 0. Y el último es el único que existe, el 1. ¿Todo bien? Por lo tanto decimos, ¿qué ángulo va a existir entre el eje 0, que es el de referencia, hasta la proyección angular que existe con el eje X del móvil cuando vale 1 grado? Inicialmente aquí los dos son paralelos y van a la misma dirección. ¿Existe un desplazamiento angular entre ellos? No. Por lo tanto, parametrizamos que aquí no existe desfasamiento angular. Pero la variable va a ser la rotación, porque es el par cinemático de rotación. Por lo tanto, decimos que va a existir la variable angular más su condición inicial, que en este caso es nulo. ¿Preguntas? Ok. Significa que el ángulo va a ser desde el X del fijo hasta el X del móvil girando respecto al Z del fijo, porque es la proyección respecto al Z del fijo. ¿Vale? D es un desplazamiento. ¿Qué voy a hacer? Pues buscar dónde se intersectan estos ejes. ¿Cuál? El sistema móvil, cuando yo lo proyecto a lo largo del eje Z de referencia hasta que se intersecte con la proyección del X móvil. ¿Cuánto tuvo que recorrer el eje del sistema de referencia hasta intersectarse con el eje del móvil? 10 unidades. 10 unidades, que es prácticamente el parámetro D. Por lo tanto, representa un desplazamiento, un descentramiento. ¿Sí? Si este sistema no tuviera esta instrucción, pues prácticamente el elemento estuviese dirigido hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces significa que aquí estaríamos desde el X de referencia hasta la intersección con el eje X del móvil a lo largo del Z de referencia. ¿Ok? Hacemos el cambio de análisis. Si aquí estamos realizando el comportamiento de los ejes X porque nos apoyamos del eje Z, pues ahora vamos a ver la correspondencia de los ejes Z en relación al X. ¿Pero cuál X? ¿El X de referencia o el X móvil? El X móvil porque sufrió una torsión como propiedad física. ¿Vamos bien? Ok. Esto significa que entonces voy a ver que para alfa es el ángulo Z de referencia hasta el ángulo Z del móvil, está aquí, ¿sí? En este punto, siempre y cuando gire al eje móvil X. ¿Por qué? Porque en este móvil se originó la torsión. Entonces voy a ver qué desplazamiento angular existe para que yo lleve el Z de referencia paralelo al Z del móvil cuando se gira sobre el X del móvil. ¿Sí? Entonces tengo que hacer una proyección paralela. Z está hacia arriba, Z0, Z1 que es del móvil está saliendo del plano. Tengo que girar, ¿cuánto? En relación al X del móvil. Entonces rotación positiva, según regla de la mano derecha, 90 grados. ¿Preguntas? Ok. Finalmente, aquí va a ser exactamente lo mismo. Un desplazamiento que va a sufrir el sistema fijo Z hasta el sistema móvil Z a lo largo del X móvil.
donde está proyectado el X móvil, en la dirección de X móvil. Entonces, ¿dónde está el Z de referencia? Acá arriba. ¿Ok? ¿Dónde apunta el X del móvil? Hacia la derecha. ¿Qué me dice? Que debo intersectar el origen del Z fijo hasta que llegue a la intersección del Z del móvil en dirección del X del móvil. ¿Qué distancia existe de separación de este Z hasta este Z? 15 unidades. ¿Ok? Y esa es mi relación. ¿Vamos bien? Ok. Si evaluamos aquí como la única matriz, porque no hay otra como productos, os voy a encontrar. Vamos a hacer un coseno de qué valor de teta. Ajá, de teta 1 más 0. Luego un seno de teta 1 más 0. 0 y 0. Acá menos seno de teta 1 más 0, coseno de teta 1 más 0, seno, ¿verdad? Ahora de alfa. Ahorita lo checamos. Acá tengo un coseno de alfa, coseno de alfa. Luego un seno de teta más 1, más 0, por el seno, ¿verdad? De algo, y aquí menos el coseno de teta 1 más 0 y el coseno de algo. Acá, lo voy a poner acá abajo, sería A por el coseno de teta 1 más algo, el seno de teta 1 más algo de I1. Me falta parámetros. ¿Vamos bien? Ok. La distancia son 10 unidades. No hay problema, sé que va aquí en la cuarta columna, tercer renglón, como parámetro. ¿Qué me falta? Vamos a analizar este alfa. ¿Alfa cuánto vale? 90. Si visualizo aquí, el coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, al definir aquí coseno 90, va a anular. Aquí, 1. Aquí son senos de 90, por lo tanto es 1. Se mantiene la variable. Aquí, coseno de 90, 0. Acá, ¿qué valor tiene A? 15. ¿Ok? Ese es mi parámetro. Este es el modelo cinemático. Si no hay giro, así como está, definiendo que teta vale 0, el coseno de 0 más 0, 1. 0, 0, 0. Aquí, 0, 0, 1, 0. Acá, seno de 0, 0. El coseno de 0, 1. Con este signo, menos. Aquí, coseno de 0, por lo tanto 15. Seno de 0, 0. 10 y 1. ¿Qué estamos representando? El comportamiento espacial. ¿De qué sistema? Del sistema móvil. ¿Cómo se llama? X1 móvil, Y1 móvil, Z1 móvil. ¿Con respecto a quién? Con respecto al marco de referencia, X, Y y Z. ¿Ok? ¿Qué me indican los unos? ¿Vale? La dirección en la que va. El eje móvil en función del marco fijo. Es decir, el X móvil, llamado X1, me dice que es paralelo con respecto al X fijo. En este caso, 0, ¿verdad? Fijo, paralelo y en la misma dirección. Después dice que el Y1 del móvil es paralelo al Z de referencia. Y del móvil es paralelo al Z de referencia y en la misma dirección. Luego, el Z del móvil es paralelo al eje Y de referencia, pero
en sentido contrario. Z del móvil es paralelo al Y del fijo en sentido contrario. Aquí define entonces la orientación. Respecto a la posición, bueno, en función del X de referencia, me dice que debo desplazarme 15 unidades. Entonces, sobre el eje del origen en dirección al X del fijo, 15 unidades para llegar a este punto. ¿Sí? Y en Z del fijo, ¿cuánto? 10. Significa que de aquí me tengo que elevar 10. Y aquí está mi posición y orientación del efector final. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que yo puedo entonces dar valores diferentes angulares para expresar rotaciones. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Z entonces vale 0 porque dijo que no se había rotado, ¿verdad, profe? Ajá, porque no hay rotación. ¿Cuál es la forma correcta de expresarlo? Así, en forma algebraica. ¿Por qué razón? Porque desde aquí ya voy a empezar a manipular. Puede ser que mi condición sea 45, 90, 180, menos 180, etc. ¿Todo bien? ¿El 0 que se le sumaba qué era? Este 0 es mi condición inicial. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si de alguna manera giramos la perspectiva? Cambiar la perspectiva nada más. Ok. En esta parametrización me dice qué ángulo existe entre el X de referencia para que sea paralelo al X móvil siempre y cuando gire sobre el Z fijo. 90 en rotación positivo, porque X está saliendo del plano. Quiero hacerlo paralelo con el X del móvil. Giro 90 grados. Significa que aquí le tengo que sumar 90 grados. Más a eso le puede sumar unos grados por el θ. Ajá, ¿por qué razón? Porque esta es la propiedad del sistema. Cuando ustedes los robots han visto en el auto de robótica, los montaron en un pedestal. Esto significa que el piso se movió. No están absolutamente en cero a nivel del piso, sino que tuvieron un descentramiento a la altura del pedestal. La base del robot tiene que considerarse entonces a partir de ese punto. Cuando lo suben en el pedestal, este sistema se tuvo que bajar. ¿Por qué razón? Porque el robot, una vez que pasa este plano, a partir de este punto los valores son negativos, porque literalmente están en el cuadrante negativo. Entonces se tiene que compensar bajando el sistema. ¿Para qué? Para que siempre estemos en un cuadrante positivo. ¿Dudas, preguntas? Ok, este es el primer ejemplo. ¿Por qué lo hicimos así tan complicado? Bueno, para que vean el comportamiento que tienen al moverse los sistemas coordenados. ¿Sí? Lo voy a regresar porque este es nuestro planteamiento original. ¿Sale? Y esa es dentro. Sí. Listo. Bueno, nos vemos mañana. Mañana hacemos ya ejercicios respecto a este modelado y el miércoles ya empezamos a tener laboratorio. ¿Les parece? Sí, está bien. Que es rotación de laboratorio.